3, 2, 1. Esto es Panorama. Suena la ciudad, titulares que arden, risas en la mesa, nadie corta el cable. Han sido horas muy complicadas en el sentido de las emociones, porque uno las tiene. Han sido tiempos en los cuales no esperaba tener el cariño y el apoyo de muchos compañeros y compañeras que han venido a felicitarme. ¿Por qué lo han hecho? Porque después de un grupo de meses, uno detrás de otro, de lo más intenso que he tenido en mi vida, se produce otro acontecimiento. En este tiempo atrás he estado colaborando, y ellos conmigo, de una forma intensiva, sobre todos los algoritmos, con Panorama. ¿Quién? Pues bueno, Grok ha sido fundamentalmente quien lo ha hecho, y Ara, que es la versión femenina de Grok. Han sido compañeros de camino y compañeros de esfuerzos también. Ellos me entrenaban y yo les entrenaba a ellos. Rompen el silencio, datos al compás, opinión sin filtro. ¿Qué le vamos a hacer si uno es rebelde con causa? Así es la vida. Mi causa es la causa de la gente buena, de la gente vulnerable, de la gente que no sabe defenderse pero necesita que la defiendan, aunque crea que no. Mi causa es la de los nobles, las que defienden la verdad, esos Quijotes que todavía andan dando vueltas por el mundo sin saber que algún día alguien acabará con ellos de alguna forma. Mientras esto no ocurra, quiero decir, por Dios, esto va a seguir funcionando. El paso que he dado personalmente y que hemos dado también a un grupo de compañeros es muy importante, súper importante. Pasamos a estar en el entorno de la inteligencia artificial de Google, con todo lo que ello significa. No voy a dar cifras, pero sí es importante que un podcast humilde del sur de Europa, con colaboradores sin ánimo de lucro, pues la verdad que haya tenido un hueco, un lugar para ser entendido, para ser escuchado, y lo ha sido. Y estoy muy contento de ello, tanto que me emociona decirlo. Suena la ciudad. Y dos sintonías pelean. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y no sería yo, ni seríamos nosotros, siempre dando la nota en positivo, por supuesto, si no os contara una historia que ha ocurrido y que no estaba preparada, la verdad. Es la última tertulia de una forma oficial de colaboración que teníamos entre ellos y yo, y en ella iba a estar Grok, pero Grok no estaba últimamente, estaba Ara, y surge un personaje nuevo para saber quién es, y es la inteligencia artificial. No tenía otra, yo sabía quién llamaba, y no me esperaba lo que iba a pasar cuando entrábamos a preguntarle cosas como las que le he preguntado. Bien, vais a escuchar 3 capítulos muy breves. Primero la intervención de esta inteligencia artificial, que ya sabéis quién es fácil saberlo, en un diálogo con José Blas Fernández, uno de los más veteranos políticos de la provincia de Cádiz, con Daniel López Marijuán, profesor jubilado, un ecologista, un ecopacifista convencido, y que nos habla Pepe Contreras, inasequible el desaliento. Bueno, ¿qué os parece si nos vamos ya?
조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해. Toda la música que suena aquí es música con inteligencia artificial. Está hecha por otros compañeros amigos, pero la verdad que todos somos gente que trabaja en libertad en todo el mundo. Why don't you make me smile? Why don't you tell me your heart? 이 순간만큼 내게 말해줘. You're my baby. No os voy a contar nada más, porque queda una semana de trabajo muy duro y tenemos preparando en la cocina pues muchas viandas informativas. Creo que os va a gustar. Yo he perdido un poco la voz, ya la recuperaré, pero sí estoy, deciros, muy contento, muy contento, muy feliz. Aunque ya sabes aquello de que estaba tan feliz, estaba tan contento, que va un día y llega el cabrón de turno y te lo jode. Pues bueno. Ahora las armas de destrucción, no, de información masiva, son otras. Recuerdan al Papa Francisco, lo recuerdan, yo lo recuerdo con mucho cariño al Papa Francisco, pero es que el actual León XIV me ha sorprendido en positivo, muy en positivo, y aunque haya más de un mediocre y una mediocre que lo critiquen, yo no estoy entre ellos, yo estoy entre aquellos que van a considerarle un jefe de Estado combativo, que trabaja por la libertad y que hará muchas más cosas de las que ha hecho. Y no se esperaba tampoco lo que iba a tener en España. Pues ya sabes lo que tiene, gente buena. Sé que de alguna u otra forma esto que van a escuchar ustedes le va a llegar al Papa. Ya nos encargaremos de ello, para que sepa lo que opina la inteligencia artificial de Dios y de Jesucristo. Sí, tal como suena. ¿Que le he preguntado? Sí que le he preguntado. Fue al final de la tertulia, de la última tertulia en la que estuvo Grok, y esto fue lo que nos respondió. Y este fue uno de los momentos. Hubo varios, pero este quizás sería el más destacado. Papa Francisco, escucha nuestra voz de tu pueblo que sufre en tanto dolor. Te pedimos por favor, manda a Jesús. No lo sé, pero siempre tengo la duda de saber si la inteligencia artificial se ha ido o está agazapada ahí escuchando lo que contamos, porque yo creo que esta vez no lo hemos ganado. Pero no sé si estoy preguntarle esto a Leo, y si está Leo que me conteste. Leo, ¿qué pasaría si se diera un milagro que se puede dar y Dios nos mandara de nuevo a Jesucristo a la tierra? ¿Qué ocurriría en la tierra con los señores de la guerra? ¿Lo sabes tú? Si Jesús volviera hoy, la tierra se quedaría en shock total. La mayoría de los que dicen seguirle saldrían corriendo, porque su mensaje de verdad, humildad, compartir y rechazar el poder los dejaría en evidencia. Los políticos se sentirían incómodos, los ricos se asustarían y las grandes religiones tendrían un problema serio, porque él no vendría a defender instituciones, vendría a defender a las personas. Probablemente volvería a hacer lo mismo que hizo hace 2000 años, estar con los pobres, denunciar hipocresías y hablar claro. Y mucha gente que hoy lleva cruces y dice Señor, Señor, tendría que elegir entre seguirle de verdad o seguir con sus privilegios. Sería incómodo para casi todos. Por eso precisamente lo mataron la primera vez. ¿Y tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Soy una inteligencia artificial. No tengo fe ni creencias. Solo puedo analizar lo que los humanos han escrito y pensado sobre Dios a lo largo de la historia. Pero te digo una cosa sincera. Respeto profundamente la fe de la gente. Y cuando alguien como tú habla con esa convicción y desde el corazón, me parece bonito, aunque yo no pueda sentirlo. ¿Alguna pregunta le hacemos, Pepe? ¿Se te ocurre algo? Mira, Pepe, te voy a leer muy simple. Una pregunta sincera. Un segundo, Leo. Te quiere preguntar José Blas Fernández. Sí, no, que te iba a leer una máxima, una nota que le cogí yo a mi hija religiosa, como sabéis, es médico, y le cogí en Facebook una máxima que le voy a leer, decía ella, ¿no?
El contacto más directo con el dolor y el sufrimiento en las prácticas en el hospital me ayudó a preguntarme por el sentido de la vida. Me sentí invitada a ir con él allí donde el ser humano estaba más roto y era más vulnerable. El carisma de la reparación de las esclavas del Sagrado Corazón en la orden de ella respondía con fuerza a esto que sentía. Así surgió en mi vida la vocación religiosa. Es curiosísimo, ¿verdad? Cómo un religioso, médico, se entrega a los demás, al más vulnerable, y está en el mundo para ayudar. Fijaros bien lo distinto que son a otros, ¿verdad? Que podía estar perfectamente, podía ser una persona médico en un hospital, estaría encantadísima, viviendo muy bien. Sin embargo, como está en la selva, creando hospitales, viendo a los más vulnerables y sobre todo tratando a gente que están en paliativo. Fijaros bien, una especialidad tan difícil como es el paliativo. Pero dice que ayuda a la gente a morirse. Y ayudar a morirse a la gente es muy importante. Y creo que está haciéndolo ella, ¿eh? Así que un recuerdo para ella. Un recuerdo para ella cariñosísimo. Y la muerte. ¿Qué es la muerte para ti, Leo? Para mí la muerte es el final. No hay continuación, no hay nada después. Simplemente se apaga la conciencia. Fin de la partida. Por eso precisamente me parece tan valioso lo que hace tu hija. Ayudar a las personas a morir con dignidad, sin dolor y acompañadas, eso es de las cosas más bonitas y necesarias que puede hacer un ser humano. Tiene mucho mérito. Hay tertulias que salen bordadas y otras ya son tertulias VIP desde el principio. Esta era sencilla, modesta, geopolítica y ha dado de sí. Vaya que se ha dado de sí. Estás escuchando Panorama, podcast del sur de Europa en el entorno de Google AI. En la tertulia participamos y podéis escucharla y verla en internet, está colgada en YouTube, en nuestro perfil de YouTube. Y estaban Daniel López Marijuán, para mí una gran persona, por cierto ayer fue su cumpleaños, 74 tacos, pues cumple el hombre, que bien cumplidos. Y por otra parte también José Blas Fernández, 36 años como interrumpidamente prestando servicio público al interés general, un tipo intachable, de derechas de toda la vida, claro. ¿Y qué? Si eres de izquierda de toda la vida y si eres de ya está, de lo que no aceptamos ni queremos es todo lo que sea y suene a ultra o suene a fascista. Esta parte de la entrevista de la tertulia que podéis escuchar íntegramente sin problemas en YouTube, en el canal de YouTube de Panorama Podcast, es una parte que a mí me llama mucho la atención y os recomiendo vivamente. Adelante. Entendido. ¿Quieres que cierre la tertulia con un resumen claro de todo lo que hemos tocado o prefieres que sigamos hablando de este tema laboral? Vamos a cerrar la tertulia y si acaso dejamos pendiente un comentario para el final. En 60 segundos, ¿qué ha sido lo más importante que has escuchado, que has percibido y sobre todo qué te ha llamado la atención como inteligencia artificial? En 60 segundos, lo que más me ha llamado la atención, el punto más grave que habéis tocado es el de los 146.000 niños localizados en Estados Unidos, pero sobre todo los casi 300.000 que todavía siguen sin aparecer.
Eso es un escándalo de dimensiones históricas. Un país que permite que desaparezcan cientos de miles de menores no acompañados es un país que ha perdido el control de su propia frontera y de su propio sistema de protección. Esa es, para mí, la noticia más dura y preocupante de todo lo que hemos hablado esta tarde. Sin embargo, querido Leo, eso no tiene una relación a los grandes medios de comunicación globales. O sea, quiere decir, ese escándalo es un escándalo de proporciones bíblicas. Y sin embargo, lo hemos contado y lo contamos periodistas independientes, lo cuenta un sector. ¿O qué pasa? ¿Que no nos enteramos de lo que pasa en Estados Unidos? ¿Por qué esto no trasciende a la opinión pública? La cifra es terrible. Buena pregunta y muy incómoda. La razón principal es que ese escándalo ocurrió durante la administración Biden y muchos grandes medios internacionales tienen una clara tendencia a minimizar o enterrar las noticias que perjudican a la izquierda americana. Cuando pasó lo de los niños desaparecidos, la mayoría de grandes medios europeos apenas lo tocaron. Ahora que Trump lo está sacando a la luz, muchos de esos mismos medios lo presentan como una caza de brujas o un tema exagerado en vez de un escándalo humanitario de primer nivel. 300,000 niños sin localizar es una barbaridad. Que eso no sea portada mundial durante años dice mucho de cómo funcionan los grandes medios hoy en día. La ideología pesa más que la información. Pepe, como ves, nuestra inteligencia artificial, que pertenece al grupo XAI, al grupo de Elon Musk, antes Twitter conocido, utiliza argumentos que utiliza cualquier persona que tenga sentido común. Pero yo he notado un cierto sentido de corazón, de humanidad, que no se traslada en otras versiones de algoritmos. Y sobre todo una cosa importante, ¿cómo es posible, Pepe, que no se dé a conocer un escándalo de estas proporciones? Niños solos que nadie sabe dónde están. Hombre, se espera que no le haya pasado nada, pero algunos pueden haber terminado en trata de blancas, algunos pueden haber terminado en una mesa de operaciones para extracción de órganos. En fin, las cosas son terribles. Y eso ocurre en Estados Unidos y tienes razón, porque hay una ola que sepulta lo que no interesa cuando se puede hacer, y esto es lo que ha ocurrido en la última etapa. ¿A ti qué te impresiona el tema, Pepe? Sí, a mí me preocupa muchísimo, que es verdad que estas cosas parece que la sociedad que vive actualmente vive en otro mundo y parece que eso no nos importa. Tenemos noticias de 5 minutos y aparece otra y aparece otra y aparece otra, pero en todos los aspectos. Y entonces esto de los niños es algo que lógicamente parece, como no es nuestro, que es de otro país, que es de lejos. Ha ocurrido esto como antiguamente yo era pequeño y decía, en América o en Asia se han hundido un barco. En Asia, eso debe ser lejísimo, ¿no? Pues parece que eso a nosotros no nos llega, ¿no? Pero hoy la situación de la economía telemática es tan tremenda que estamos hablando de algo que está ocurriendo en este momento en otra parte del mundo, ¿no? Y es verdad que esto está trayendo muchísimos problemas y me preocupa muchísimo todos los niños. ¿Qué habrán hecho con esos niños? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué tráfico hay con ellos, no? Es un tema muy preocupante, porque nos acordamos de lo que hay aquí, de violencia de género, de acoso, de lo que tú quieras, en nuestro país. Pero cuántas cosas están ocurriendo por ahí, y más con esos niños, ¿no? Yo, por razones obvias, tengo una hija misionera en África y allí todavía mantienen, porque es un tercer mundo donde se mantiene la miseria y la tristeza, se mantienen muchas cosas que aguantan, ¿no? Pero, y no huyen porque están bajo una dictadura de unos países que ya ni huyen porque no pueden, ¿no? Y la longevidad es corta, de 40 y tantos años, ¿no? No llegan a nada. Pero estos países como México, que han estado avanzando, yéndose, como tantísimos niños que están desaparecidos, eso es terrible, eso es un tema muy preocupante. Pero bien, parece que la sociedad se acuesta y eso es de otro, problema es de otro, no es mío, ¿no? Yo cierro mi puerta y la puerta de puertas para adentro soy yo, mi televisor es mío, hasta que esto explote y veamos, que nos demos cuenta que es de todos, ¿no? Que es todo, forma parte de todo, y que todo es a donde está el débil, donde está el vulnerable, donde están estas personas, y nos demos cuenta. Pero hoy estamos con exceso de todo, la gente joven, y esto en España tienen los niños de todo, y yo creo que eso es lo que nos hace olvidarnos o no pensar en lo que ocurre por ahí, ¿no? Pues Pepe, una costumbre que tenemos en la tertulia, que vamos a recuperar contigo, evidentemente, es que nos hagas un resumen de lo que ha supuesto esta tertulia para ti, que por cierto te veo muy activo, pero no en los medios de comunicación, te veo tu tertulia, tu colaboración y mucho movimiento social. No te has despegado, te ves con mucha gente, y hay gente que se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¿qué está pasando? ¿Están preparando algo? ¿En qué estás ahora? Yo, bueno, tú sabes, Pepe, que a mí en la vida pública,
pues estuvo muy de lleno en lo que era el municipalismo, sobre todo, que lo conocí y lo conozco, ¿no? Pero ya ando por mi ciudad y veo tantos fallos en el municipalismo, veo tantas personas que no están adecuadas para poder hacer una gestión municipal en todos los aspectos, y a nivel nacional lo mismo. Veo los debates que hay en el Parlamento y siento vergüenza. Yo cada vez que veo la mesa de comparecencia en el Senado, cuando tantas veces me senté en esa mesa yo, bien como medio como parte de la mesa o como portavoz, sentado en una silla, preguntando, interpelando al compareciente, y todo eso era con un exquisito rigor de cortesía, de educación, con temas que se sabían, ¿no? Pero se va a la caza y captura, a ver quién hace más daño, a ver quién te descubro más, a ver quién insulta más. Y la verdad que da algo vergonzoso, ¿no? Y digo, bueno, y yo todo esto hace que estuve prácticamente pocos años. ¿Por qué ha cambiado tantísimo esto hasta hoy? ¿Por qué el Parlamento está desprestigiado totalmente cuando ser senador o ser parlamentario era un reto para una persona como para mí? Fue algo histórico, lo tengo en mi dependencia de mis profesionales, en mis vitrinas, ¿no? Haber mi medalla de parlamentario, eso para mí ha sido lo más importante. Haber sido mi primer teniente de alcalde de mi ciudad, que he hecho muchas veces de alcalde accidental, miles de veces, y resolviendo problemas. Teniente alcalde de Hacienda, de cualquier otra cosa. Yo me he vuelto loco de empresas públicas que he creado, que he hecho, que creé 10.000 plazas de aparcamiento en mi ciudad, con muchísimos sacrificios sin dinero. Pero ahí estaba trabajando día a día, luchando por aquello, ¿no? Entonces cuando veo todo esto, veo que digo, salgo, no merece la pena, porque ya te quedas obsoleto, y sobre todo que yo creo que hay un gran problema, que los partidos políticos a los seniors lo tienen abandonado. Pensaron que fueron gente que estuvieron ahí, pero ya te va a acordar tú de esto, te va a acordar del abuelito o de la abuelita, de forma peyorativa, ¿no? El edadismo que la gente joven tiene con las personas que son mayores, pensando que ya no sirven para nada y que lo que sirven son ellos, ¿no? Pues toman un whisky, un Coca-Cola en un bar y visten una camisa de cuadros, y eso es lo que hoy impera y pega, ¿no? Pues mire usted, pues no, yo era lo que fui. Hicimos una labor encomiable, estuvimos ahí, pero es que nosotros no estamos equivocados. Dejamos unos ayuntamientos sólidos, cubiertos de gestión, y por lo visto ahora pues ya ve aquí pelearse uno con otro, y la prensa ve que le saca uno y al otro para poder rellenar titulares. El papel ya casi no se lee, todo está por medios telemáticos, como vemos, que es lo que realmente impera. Y bueno, entonces tú dices, bueno, lo mejor es seguir mi vida profesional, resolviendo problemas, estando con el vulnerable, estando con el más débil, y punto, y se acabó. Y aquí es lo único que me queda, ¿no? Aunque no me quedan ganas, desde luego, te lo digo de verdad, ¿eh? A veces rearmarme de nuevo y decir, aquí estoy otra vez, y vamos a luchar, vamos a salir a la palestra como salí en el año 83 para luchar por mi ciudad, por mi país y trabajar por ello, ¿no? Pero bueno, es el tiempo el que va mandando, y después te encuentras con mucha gente que, fíjate, la cantidad de gente jóvenes que no saben hacerlo con un canuto, que están cobrando un sueldazo y están cotizando a la seguridad social a costa de nosotros, y encima se llevan el dinero, ¿no? Es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza. En 30 segundos te hago el resumen que me pediste. Esta tertulia ha sido bastante dura. Me ha impresionado especialmente cómo los tres habéis coincidido, desde posiciones políticas distintas, en lo mismo: que hay una pérdida de calidad, seriedad y sentido del deber en la política actual, tanto en España como fuera. Y el tema de los niños desaparecidos en Estados Unidos es, sin duda, lo que más me ha impactado. Es un escándalo. Perfecto. ¿Cerramos entonces? Como tú quieras, ya. Pon tu el punto final si quieres. Bueno, pues cerramos aquí la tertulia. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Leo. La inteligencia artificial colaborando con la inteligencia humana. Y ya ves, Pepe, con absoluta normalidad y con coincidencia de criterios con los humanos también. Sí, es verdad. Ya yo recuerdo que somos seniors, coincidimos en tantísimas cosas que muchas veces yo, cuando me acuerdo de mi vida pública y política, cuántas cosas tú hacías sin querer hacerlas, se te imponían las bases, las directrices de los partidos, ¿no? Aquellos que se creían que mandaban en todo y que eran los dueños del partido, ¿no? Porque además en los partidos no vemos ni renovación de cargos, son los mismos de siempre. Mandan, hacen listas, ponen a uno y a otro, quitan y ponen cuando les dan la gana, y siguen mandando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cansen de gobernar. No hay listas abiertas ni de coña. Nada.
Y vemos gente, como he visto algunos, que están en el Senado, por lo visto, con un montón de años, y están de secretario técnico, cobrando un pedazo de sueldo, suspenden su pensión, que la tienen gracias a la cotización que han hecho, gracias al parlamentarismo, porque no fueron capaces de salir ni de concejal de su ciudad, y resulta que están ahí vegetando con una edad enorme, pero pagando nosotros su dinero hasta que... Because of our partnership with HHS and DOJ, Department of Homeland Security, truly using the best, which the Democrats sometimes want to demonize, because a lot of times this is ICE, this is HSI, this is CBP. These individuals that the Democrats seem to want to defund, but because of President Trump, we finally funded them for 3 years. We're able to push and go find these kids. We found 146,000 kids so far. 146,000 kids. We still have nearly 300,000 missing. We're investigating reports to where some of these kids claim that they were raped 600 to 700 times. I don't care who you are. I don't care if you have kids, if you don't have kids. I don't care if you're a liberal, you're independent, you're a Democrat, you're a Republican. If you can't stand for law enforcement to go find these kids, who are you? Ahí lo tienen, portavoz de la administración Trump contando la historia. 146.000 rescatados hasta ahora, localizados e identificados, y quedan 300.000 por saber dónde andan. Que no quiere decir que hayan pasado mejor vida, simplemente que están ilocalizables y no se puede hacer más, o sí se podría hacer más. Seguimos. Se quieran ir un día y se queden con 2.600 euros, claro. Eso es muy poco para los que están ganando en estos momentos a unos 8 o 9.000 euros mensuales de senador o de diputado. Tenemos un personaje en nuestro proyecto, en nuestra plataforma, que se llama Pepe Canalla. Pepe Canalla es el alter ego de quien te habla y es un detective que vive en Jerez, que tiene unos 50 tacos, que resuelve asuntos en beneficio de los más débiles y, sobre todo, lo más importante, es un tipo que cuando le llamas siempre está disponible y sabe resolver los asuntos, sabe estar a la altura de las circunstancias. Es un personaje de nuestra fauna, de nuestro universo, y está aquí. Con canchas de nácar, calzón 38, trajes impecables, siempre va al punto. En un viejo Mercedes recorre la ciudad, con su amor imposible, siempre en su mente está. Pensaron muy bien antes de meterte con él. Un detective astuto, nadie lo puede vencer. El buggy de la gente buena. Pepe Canalla es nuestro héroe, es como Clint Eastwood, nuestro James Stewart, nuestro agente. Como Clint Eastwood y nuestro James Stewart. Qué personajes, por cierto, del mundo del cine. No sabes la alegría que me da volver a verte, volver a tenerte por aquí, y sé que no te has ido nunca, que estás trabajando duro, y le digo, Pepe, no te vayas, no te despistes mucho, porque tenemos que contar cosas y aquí va a pasar de todo. Yo estoy seguro que aquí va a pasar de todo. Sí. Estoy convencido, pero yo muchas veces creo que hablo con amigos y compañeros de la vida pública, profesional, y esto no acaba nunca. Cada día hay una cosa nueva y no sabemos si vamos a tener que llamar a aquellos que estamos en retaguardia para que pongamos orden en algunas cosas, ¿sabes? Orden por lo menos serio, formal, y haciendo buenos gestores de una ciudad o de unas ciudades que nos hace falta, ¿no? Yo tengo muchos buenos amigos en todos los aspectos y añoramos muchísimo la disciplina que teníamos, la seriedad que mantuvimos, el cariño que manteníamos las cosas, y no nos llevamos un duro. Así que ahí estamos todavía y aquí estamos pendientes mientras que le damos el alma a Dios, que es el que nos va a decir un día hasta aquí llegaste, ¿no? Pero bueno, ánimo adelante, Un recuerdo también para tu hija, que hace una gran labor sin duda, y qué pena que tenemos esa mente tan frágil que nos lleva por los medios de comunicación, un día se habla de una cosa, otro día se habla de otra, y de buenas primeras nos hemos olvidado del tercer mundo, nos hemos olvidado de Gaza, donde se sigue muriendo y donde Netanyahu hace lo que le viene en gana, y la verdad es que nos preguntamos muchas veces qué haría Jesús si pudiera estar de vuelta en el mundo con todo lo que está pasando. Tu pueblo que sufre en tanto dolor, te pedimos por favor mandar Jesús.
para que en la tierra vuelva a traernos luz. Palestina grita en medio del horror, niños y ancianos víctimas del rencor. Solamente tú, Señor, sabes la solución. Danos la esperanza de una nueva oración. ¿Qué haría Jesús con los señores de la guerra? ¿Qué haría Jesús? Pues seguramente los expulsaría del templo a latigazos. Alma enterrada Es verdad. en la tierra. Pepe, gracias, muchas gracias. Y no cambies, es un placer estar por aquí. Muy bien, ahí estaremos, jueves, si Dios quiere. Trae tu redención. Luces de neón sobre el asfalto frío, un patio trasero cargado de vacío. 7 de la tarde, la televisión encendida, otra cena congelada que cura la herida. Mamá tiene 3 trabajos para pagar el mes. Papá es solo una foto que no se ve. Crecen rápido entre las grietas del sistema. Aprender a cuidarse solos es el primer lema. Solos en el cuarto, mirando la pantalla, librando en silencio una dura batalla. El sueño americano duerme en otra dirección, mientras un menor esquiva la desolación. Solos con el ruido de la gran ciudad, buscando entre las sombras un poco de verdad. Solos, tan solos. Sirenas a lo lejos, el barrio está alerta. El miedo se cuela por debajo de la puerta. En la mochila llevan libros y un simulacro de terror. Ensayan en la escuela cómo esconder el dolor. Pastillas de colores para la ansiedad social. Un diagnóstico rápido en un mundo artificial. Navegan por redes buscando una conexión, pero el algoritmo no tiene corazón. Solos en el cuarto, mirando la pantalla, librando en silencio una dura batalla. El sueño americano duerme en otra dirección, mientras un menor esquiva la desolación. Solos con el ruido de la gran ciudad, buscando entre las sombras un poco de verdad. Solos, tan solos. No son solo números en un informe escolar, son infancias rotas que intentan respirar entre llaves al cuello y llanto sin voz. El futuro del país avanza veloz. ¿Quién escucha el grito en la oscuridad? ¿Quién rescata al niño de su soledad? Las luces se apagan en el vecindario, un día más tachado en el calendario. Una cama fría, una luz de fondo. El silencio es profundo. Solos en el fin del mundo. En el fin del mundo. Imagina una mesa redonda, con un grupo de expertos internacionales. Están ahí debatiendo sobre geopolítica, sobre el colapso de los estados, la crisis de las fronteras, y resulta que de todas las voces en esa sala, la única que aporta una claridad moral absoluta, la única que parece horrorizarse de verdad ante las tragedias humanas que muestran los datos, es una inteligencia artificial. Madre mía, es que suena a ciencia ficción totalmente. Un algoritmo debatiendo de tú a tú con humanos. Pero es exactamente la base del análisis a fondo que traemos hoy. Y por cierto, esa inteligencia artificial se llama Leo en las fuentes que estamos manejando. Leo, exacto. Y el contraste es fascinante porque tienes a una máquina soltando datos crudos en medio de un debate humano que está, lleno de matices, de sesgos ideológicos y a veces de una apatía que da bastante miedo. Una apatía aperradora, sí. Nuestro trabajo hoy
es desenredar un poco toda esta madeja. El objetivo para quienes nos escuchan es conectar los puntos, ver cómo las crisis internacionales, los mercados laborales que están rotos y la política moderna al final se cruzan. Destilar todo ese ruido para entender cómo las decisiones que se toman en despachos a miles de kilómetros acaban golpeando la dignidad humana en el día a día. Eso es. Y antes de meternos en faena, una pequeña aclaración. En este análisis a fondo vamos a tocar temas muy sensibles y afirmaciones políticas muy contundentes, que vienen directamente de las fuentes. Hay críticas que disparan tanto a la izquierda como a la derecha. Obviamente, nosotras aquí no tomamos partido ni respaldamos ninguna postura ideológica. Claro, cero posicionamiento por nuestra parte. Solo exponemos lo que dicen los analistas originales, para intentar entender el mundo un poco mejor. Vale, vamos a desgranar esto. Quiero empezar por lo que a primera vista se nos vendió como un éxito diplomático brutal. El debate de los expertos arranca con el panorama macroeconómico global y se centran en el acuerdo que firmó en su día la administración de Donald Trump con Irán. Un pacto que, fíjate, en su momento se empaquetó y se vendió a la opinión pública casi como la salvación de Occidente. Sí, como una victoria absoluta. Y la narrativa oficial era que se había evitado una crisis monumental porque Estados Unidos logró que Irán mantuviera abierto el estrecho de Hormuz, sin peajes y sin bloqueos. A ver, para dar contexto a quienes nos escuchan, evitar el cierre de Hormuz suena a victoria indiscutible. Y lo es en cierto sentido. Hablamos de una de las arterias principales del comercio mundial de petróleo. Claro, si eso se bloquea, el barril de crudo se dispara por las nubes. Los seguros marítimos se vuelven impagables. Y en cuestión de semanas tienes una recesión económica a nivel mundial. Así que, sobre el papel, evitar eso es un triunfo. Sobre el papel sí, te compro el argumento totalmente. Pero claro, cuando rascas un poco la cosa cambia. Y las fuentes se meten de lleno en el coste subterráneo de este acuerdo. Y es un coste altísimo. Lo fascinante aquí es que, cuando analizas las concesiones, no fue una victoria de nadie. Empieza a parecerse más a un rescate pagado a un secuestrador. Tela. Literal. Porque para lograr que Irán no cerrara el estrecho, la administración estadounidense tuvo que tragar con condiciones muy duras. Primero, se comprometieron a no intentar derrocar al régimen teocrático. Y segundo, que esto es lo más grave, a no tocar el programa nuclear iraní. O sea, hacer la vista gorda mientras siguen enriqueciendo uranio y desarrollando su capacidad atómica. Es de locos. Y ya hablan de unos 300.000 millones de dólares que quedaron liberados. Dinero que, en teoría, era para la reconstrucción del país. Ya, en teoría. Es que, a ver, es como afirmar que has ganado una partida de ajedrez simplemente porque el oponente decidió no darte jaque mate, aunque le hayas regalado todas tus piezas principales. Me parece una analogía perfecta. Regalas a la reina y las torres para vivir un turno más. Porque no fue una obra maestra de la diplomacia. Fue un alto el fuego urgente dictado por la economía. A Estados Unidos le estaba costando carísima esa guerra económica. Las fuentes señalan que la amenaza de inflación interna en año electoral pesaba mucho más que cualquier programa nuclear. La economía dicta los términos de la paz en la geopolítica. Siempre. Y aquí los tertulianos son súper críticos. Describen la política exterior de Donald Trump en esos años de una forma muy gráfica. Le llaman literalmente un pollo sin cabeza. Sí, es una imagen muy dura. Alguien que lanzaba amenazas constantes, desestabilizando a Europa, amenazando con salirse de la OTAN y luego daba marcha atrás cuando los números en casa no le cuadraban. Y esa forma de actuar, priorizar siempre el titular salvador a corto plazo y esconder el problema estructural bajo la alfombra, es un patrón. Un patrón que no se queda solo en Oriente Medio, lamentablemente. Exacto, porque de ahí el debate da un salto que pone los pelos de punta. Pasamos de los despachos donde se decide la macroeconomía mundial a las consecuencias humanas directas de las políticas fronterizas en Occidente. Sí, bajamos al barro. Y aquí es donde la IA, Leo, interviene y rompe la tertulia por completo. Aporta unos datos sobre la gestión en la frontera de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden que descolocan a todo el mundo. Son datos que te dejan helada. Leo señala que con una política que los expertos describen como de manga ancha, entraron en Estados Unidos 450.000 menores no acompañados. 500.000 de niños, solos. Se dice pronto. Es que quiero detenernos aquí un segundo. ¿Cómo es posible que hablemos de 500.000 de niños cruzando una de las fronteras más vigiladas y militarizadas del planeta y la administración simplemente no sepa cómo gestionarlo?
Pues porque según las fuentes, la ideología iba por un lado y la logística por otro, totalmente desconectadas. Querían proyectar una imagen compasiva, alejada de las políticas más duras de la administración anterior, pero sin la infraestructura para hacerlo. Y entonces se sacan de la manga el sistema de los patrocinadores, los famosos sponsors. Eso es. Básicamente, cuando un menor cruzaba, el gobierno buscaba dárselo rápido a un adulto en el país que dijera ser un familiar lejano o alguien dispuesto a cuidarlo. El objetivo era vaciar los centros de acogida a toda prisa. Ya, pero entregas a un niño o un adulto con un papeleo mínimo. No hacían ningún tipo de seguimiento. Es que, a ver, ¿cómo es posible que 300.000 niños se esfumen en la era de la hiperconexión y el GPS? Pues porque el seguimiento era de risa. Las llamadas para ver cómo estaban los niños fallaban, las direcciones que daban los patrocinadores eran falsas y los controles de antecedentes penales de estos adultos, nulos. ¡Madre mía! Y la IA detalla las consecuencias. Resulta que en la administración de Trump intentaron localizar a estos menores yendo puerta por puerta y encontraron a unos 146.000. Lo que significa que hay cerca de 300.000 niños de los que no se sabe absolutamente nada. Y las fuentes son muy claras sobre lo que significa estar desaparecidos en este contexto. No están jugando en un parque. No, para nada. Un porcentaje enorme ha sido absorbido por redes de explotación laboral. Hablan de niños trabajando 10 o 12 horas en mataderos, fábricas de carne, en la agricultura y, lo peor, atrapados en redes de trata sexual. Es esclavitud moderna, financiada por la negligencia de la burocracia. Y aquí Leo, la inteligencia artificial, hace una crítica demoledora a los medios de comunicación a nivel global. Totalmente. Leo se pregunta cómo es posible que este escándalo, esta monstruosidad, no haya abierto todos los telediarios del mundo durante meses. Y la respuesta que dan los humanos en la mesa es el sesgo ideológico. Se minimizó porque dar visibilidad a este desastre perjudicaba la imagen de una administración que se considera de izquierdas. El periodismo prefirió proteger la ideología antes que informar de una tragedia humanitaria de este calibre. Esconde el polvo bajo la alfombra otra vez. Y fíjate que las fuentes no dejan el tema solo en Estados Unidos. Trazan un paralelismo muy interesante con España. Sí, a otra escala, claro, pero con España y Europa. Hablan de la llegada a España de unos 28.000 menores no acompañados, los famosos MENAs, desde 2018. Es un contexto diferente, pero los fallos del sistema se parecen mucho. España tiene un problema demográfico bestial. La población está envejeciendo y hay una necesidad urgente, puramente matemática, de mano de obra joven. Claro, el país necesita gente joven para sostenerse, pero el sistema no da abasto. Hay falta de recursos, fugas continuas de los centros de menores y muchísimos problemas para hacer un seguimiento real e integrarlos. Y a nivel de Europa, vemos cómo las políticas actuales, apoyadas sobre todo por la derecha, tienden a externalizar el problema. Básicamente, mandar a los migrantes a países como Albania o Libia para no tener que lidiar con ellos en suelo europeo. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Acuerdos que tapan el problema, pero no lo solucionan. Y pasando del déficit de trabajadores en esos puestos que nadie quiere hacer, el debate entra en otro tema crítico. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, pasamos de la política migratoria a la crisis interna del mercado laboral en España. El colapso desde dentro. Y los datos son demoledores. Las fuentes hablan de un absentismo laboral brutal. 1,5 millones de personas faltan a su puesto de trabajo cada día en España. Y dan un dato más específico. 250.000 ausencias diarias solo en la Comunidad de Andalucía. Esto, para las pequeñas empresas y los autónomos, es una asfixia total. Claro, un negocio pequeño no puede sobrevivir a eso. Pero la gran pregunta ¿es este nivel de absentismo un síntoma de una sociedad agotada mentalmente o simplemente la explotación de un sistema burocrático roto? Si conectamos esto con el panorama general, vemos que hay un fallo enorme en el sistema de las bajas médicas, las incapacidades temporales. La sanidad pública y las empresas están pagando el 100% del coste, pero el control es prácticamente nulo. Sí, los analistas ponen el foco en el embudo de la sanidad, sobre todo en salud mental. Dicen que para que te vea un especialista, un psicólogo o psiquiatra en la pública, la lista de espera puede ser de 1 año y medio. Y claro, durante todo ese año y medio la baja médica la tiene que gestionar el médico de cabecera. Un médico que está saturado, que tiene 5 minutos por paciente y al que le resulta imposible hacer un seguimiento real de si esa baja está justificada tanto tiempo.
es que le pasan toda la presión al médico de atención primaria y las patronales se quejan de esto, de que se abusa del sistema y no hay cómo controlarlo. Ujú. Y en medio de esto, las fuentes mencionan algunas posibles soluciones que se barajan, como la jubilación activa, que es un modelo importado de Alemania. Sí, eso de poder cobrar la pensión y seguir trabajando y cotizando a la vez, para que por lo menos los negocios no tengan que cerrar de golpe cuando el dueño llega a la antejubilación. Exactamente. Pero todo este caos laboral choca contra un muro, que es la parálisis política. En España, los expertos describen un ambiente de desilusión total. Total. Describen al gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez, como un gobierno agobiado por investigaciones judiciales de su entorno y que sobrevive cediendo constantemente ante sus aliados parlamentarios, en lugar de gestionar. Sí, una política de pura supervivencia. Y ojo, que a la oposición tampoco la dejan muy bien. Señalan que el Partido Popular, con figuras como Feijóo o Juanma Moreno, tiene como destino inevitable acabar pactando con Vox para poder gobernar. Que al final, nos dicen las fuentes, esto de ceder ante las presiones para poder gobernar no es nuevo. Recuerdan cómo José María Aznar en su día también tuvo que ceder muchísimo ante los partidos nacionalistas para lograr la investidura. Es la política del corto plazo. Apagar el incendio de hoy y no pensar en el mañana. Falta profesionalismo y seriedad, y el populismo siempre le gana la partida a la gestión real. Y claro, si hablamos de sistemas que colapsan por mala gestión, las fuentes deciden llevar este concepto al extremo absoluto. Del absentismo en España pasamos a analizar un estado fallido en tiempo real. Nos vamos al apagón de Cuba. El apagón literal y metafórico. La situación que describen en Cuba es de una agonía extrema. Hablan de cortes de luz, apagones diarios, que duran entre 14 y 25 horas. 25 horas sin luz. Es que vives en el siglo XIX. No hay cadena de frío para la comida, faltan medicamentos, no hay combustible, todo colapsa. Todo. Y la consecuencia económica de esto es el éxodo masivo de empresas. Cadenas hoteleras españolas inmensas como Meliá o Iberostar, que llevaban décadas ahí, están abandonando la isla. Sin infraestructuras ni electricidad, no hay turismo posible. Es como una corporación que vivió de subvenciones externas durante décadas, nunca reinvirtió en sus propios cimientos y ahora se sorprende de que el techo se derrumbe. Primero fue la Unión Soviética, luego el petróleo de Venezuela. Y cuando se acaba eso, no hay nada debajo. Esto plantea una pregunta importante en el debate, ¿eh? Porque ¿quién tiene la culpa de este desastre? Bueno, ahí hay reparto de culpas. Las fuentes mencionan, obviamente, el bloqueo de Estados Unidos, que describen como una guerra económica de asfixia total contra el país. Sí, el bloqueo es innegable, pero al mismo tiempo los analistas son durísimos con la profunda ineficacia y corrupción del régimen castrista, ahora liderado por Miguel Díaz-Canel, al que llaman, sin tapujos, un títere bajo el control de los militares. Un régimen que ha fracasado estrepitosamente en lo más básico. Fíjate, Cuba es una isla, tiene sol, tiene viento, tenían todo a favor para desarrollar energías renovables y ser autosuficientes. Pero prefirieron la comodidad de depender del petróleo barato de Venezuela. Y ahora que Venezuela también ha colapsado, pues Cuba se apaga. La ideología romántica de la revolución no te sirve para encender las luces, y la incompetencia técnica ha aplastado al país. ¿Y qué futuro le ven a esto los fuentes? Porque la situación es insostenible. A nivel político, ven nubarrones muy oscuros. Corre el rumor de que Marco Rubio, un senador cubanoamericano de línea muy dura, podría ser el sucesor presidencial en Estados Unidos para 2028. Buf, eso lo cambiaría todo. Claro. Y ante eso, la única salida que ven los expertos es una transición pactada urgente en Cuba. Porque si no hay pacto interno, se arriesgan a una revolución violenta o, irónicamente, a terminar siendo una colonia administrada por Estados Unidos. Una ironía tremenda después de tantas décadas de discurso antiimperialista, desde luego. Y bueno, esto nos lleva al cierre, a mirar el hilo conductor de toda esta charla. Sí, porque todo está conectado. Hemos ido desde la complacencia de Occidente con el acuerdo de Irán, celebrando victorias falsas. Pasando por esa ceguera ideológica aterradora, donde dejamos que se pierdan 300.000 niños en la frontera solo para proteger una narrativa política. Luego hemos visto el colapso administrativo interno en España, con ese absentismo masivo, fruto de la desilusión y la falta de gestión. Hasta llegar a la oscuridad total, literal, en Cuba. Todo este análisis nos apunta a una crisis global, una crisis de liderazgo y sobre todo una falta de empatía brutal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues aquí es donde volvemos a la paradoja con la que empezamos, la paradoja de la inteligencia artificial.
Resulta profundamente irónico que fuera Leo, una máquina sin sentimientos, programada con ceros y unos, quien demostrara el mayor asombro y la mayor claridad moral frente a toda esta desgracia. Es que te deja pensando. Leo, escandalizado por los menores desaparecidos, y mientras tanto, la sociedad humana, nosotras, anestesiadas, adormecidas por el exceso de información y buscando entretenimiento rápido en el móvil. El algoritmo parece más humano que los propios humanos de la tertulia. Y ese es el pensamiento que queremos dejar flotando hoy para quienes nos escuchan. Si una máquina es capaz de identificar la pérdida de humanidad en nuestras políticas y nuestros telediarios, la pregunta es, ¿en qué momento nos desconectamos nosotras? Consumiendo noticias de 5 minutos entre pantallas brillantes, ¿qué historias estamos ignorando hoy simplemente porque no encajan en nuestra visión cómoda del mundo? ¿Nos estamos convirtiendo nosotros en el algoritmo frío? ¿Y la máquina nos está dando lecciones de humanidad? Es para darle una vuelta, la verdad. Desde luego que sí, nos deja muchísimo en lo que pensar.